volvimos y dijimos, viene Rodrigo Garmendia. Después dijimos, ay, ¿qué pasó? Y sí, lo que pasa es que está todo trancadito porque tenemos el tema que desde el 13 que está rondando Uruguay, que es la muerte del Pepe Mujica, y bueno, eso concita una cantidad de gente, unos medios de seguridad impresionantes alrededor de determinadas figuras que justamente vienen a rendir homenaje. Entonces todo eso hace que los que andan en auto, los que andan a pie se pueden mover más fácil, me parece, pero los que andan en auto tienen unos problemas por dónde vamos y por dónde no vamos. Pero Rodrigo Garmendia llegó, por suerte, y dentro de poco, si no me equivoco, creo que junio. 4 de junio. 4 de junio, mirá el día del cumpleaños de la Betty. Vamos a estar viendo teatro. El 4 de junio se estrena Boulevard Sarandí de Milton Esquinca, que te tiene de protagonista con y bueno, que dirige Félix Correa, si no me equivoco, Correa, ¿no? Dirige, la dirección musical es de Santiago Gutiérrez. Tenemos una banda de 5 músicos en vivo. Y estoy acompañado de 2 bailarinas, que son Patricia Ramos y a ver si me fue el nombre ahora, Lucía Morales. Y bueno, ese es el equipo que me acompaña. Esta obra, a ver, porque hubo un llamado de Fonanco Fonte. Exacto, esta obra está dentro del espectáculo musical que impulsó y Fonam dio una cierta cantidad de dinero para que nosotros de alguna manera recibiéramos, hiciéramos el nexo entre Fonam y los grupos que querían hacer tipo comedia musical o una obra de teatro musical, que no exactamente tiene que ser una comedia, pues una obra de teatro donde haya música, donde la música tenga una presencia bastante soberana, ¿no? Dentro de lo que es el espectáculo. Y bueno, y esta fue una de las elegidas junto a otras 3, si no me equivoco. ¿Y cómo te llega este personaje? ¿O cómo te llega primero, digamos, no el hecho de que te convoquen, que te llamen para hacer un personaje que es además riquísimo? Sí, ¿no? bueno, en realidad el proyecto surge de Moreno Producciones, que es quien tiene la iniciativa. Este es un espectáculo que ya se hizo hace muchos años. En los 2000 se hizo y en los 90, con 80 Armando y pico, Altila, la que yo vi, que la recuerdo perfecto. Y es un obrón, es una música, primero que tiene una música de la Marque Post que es espectacular. Tiene 5 canciones que forman parte del repertorio. ¿Te toca cantar, Rodrigo? Sí, canto, bailoteo un poquito también. Bueno, en eso no tenés problema. Canto bastante, canto esas 5 canciones y es como un poco el juego entre el actor y el personaje, ¿no? Está todo el tiempo el relator que cuenta un poco la historia y el personaje que vive algunas situaciones y que cuenta. Roberto de las Carreras. Estamos hablando de Roberto de las Carreras, el hijo de Clarita García de Zúñiga, ¿no? El famoso bastardo que describió también Carlos Domínguez en su libro, ¿no? Y digo, este personaje que es tan especial incluso para su época, ¿no? Porque tiene esa cosa como de adelantado a la época, desafiante, era como el dandy de ese momento. Yo vi la foto, ¿no? No sé si es la foto que va a quedar de la obra o es un adelanto donde además no sé quién hizo el vestuario, pero Felipe Maqueira. Bueno, porque espectacular. Él está haciendo el vestuario y toda la ambientación, unos sillones, una cheslón y demás. Claro, porque es justamente un personaje muy divertido. Pero es desafiante también, ¿no? Es un desafío también. Sí, es un juego enorme, porque claro, todo lo que propone para la época era una locura, pero que es un poco lo que plantea ese actor-relator, como hoy todavía, 120 años después, sigue siendo tabú el 90% de las cosas que él propone o que él dice. Una irreverencia absoluta a todo, a la religión, a la política, a la sociedad. Claro. Es un tipo que era, yo discutía con Félix, hablábamos esas cosas como, claro, él me decía, hay cosas que dice que son re fuertes. Yo digo, sí, es verdad, pero el loco, este tipo es como un feminista en realidad. Él consideraba, ¿no? Como a las mujeres como las veía en ese entonces, si bien de alguna manera las repudia a los burgueses, a las mujeres repudia, lo que el loco de alguna manera criticaba era cómo las mujeres eran tan sumisas, cómo en esa época disfrutaban de eso, eran pacatas, todos fingían ser respetables y después puertas para adentro. Bueno.
eran hipócritas, o sea, ¿no? Sigue. A eso me refiero, que siguen pasando. Esa hipocresía que no es falsa hipocresía, es real hipocresía, digo, que pasa en las obras incluso de Florencio Sánchez, como en Familia, por ejemplo, ¿no? Donde vivimos para la apariencia, no comimos, adentro, no importa, tomamos 4 gotas de agua y un pan duro, pero ante la sociedad seguimos siendo esa familia, ¿no? Que en su momento fue y que no quiere perder esos vínculos. O sea que Roberto de las Carreras tenía eso, de una sinceridad como muy exacerbada, ¿no? Tomando un poco, ¿no? El ejemplo de lo que le pasó a su madre, ¿no? Que sí, claro, que eso también tiene como esa cosa, ese corte de rebeldía que es lo que genera, que es medio genético, ¿no? Si uno lo pero también mira. esa reacción que él tiene en contra de esa burguesía, que tiene que ver también por el repudio que él sintió por su historia, o por quién fue su madre, o por cómo su madre vivió libre, que eso es lo que un poco dice él. En el momento dice, mi madre fue la única buena mujer de este pueblo, ¿no? Que fue la que mostró insolentemente a sus amantes en la faz de la miserable aldea, esa cosa como de perfecta la definición. Ella fue la que le importó nada y hizo lo que realmente quiso. Hizo lo que realmente quiso. Eso después lo tuvo que pagar con juicio, con estar encerrada, como la declararon loca, la encerraron en un convento, la pusieron en un manicomio, y él sufrió mucho eso. La dejaron sin fortuna, que por cierto que tenía, que era mucha, ¿no? Que no era poca cosa. Y también este tipo como en todo el bombiván que cómo prendió fuego su fortuna también, cómo a mí me resultó muy entretenido, muy divertido, muy profundo el trabajo que se propone, porque tiene una cantidad de capas. Claro. Porque hay momentos que aparece el dandy, que canta, que baila, que se divierte, y otros momentos que aparece el tipo desamparado, solo, ese niño que sufrió horrible todos los destratos de todo su entorno. Y ahí vas construyendo como ese personaje como tan complejo, ¿no? Porque hay momentos, cuando empieza te muestra como una maqueta la obra, con un personaje como muy extrovertido, como muy loco. Total. Pero después empieza a bajar una cantidad de información y una cantidad de capas en donde terminás viendo esa persona que en algún momento este actor también lo cuestiona. Bueno, ¿es tan así? ¿Este dandy realmente se quería tanto a sí mismo, o es una pose y en realidad hay algo atrás? Claro, porque siempre nos queda eso con Roberto de las Carreras, ¿no? El tema de decir, esto es lo que él mostraba hacia afuera y en el adentro, en puertas adentro, porque claro, él vivía en una sociedad de la que él a su vez tampoco quería dejar de ser parte, por ¿no? Supuesto. Porque digo, yo critico y una aristocracia esto, que no quería bajarse, y el sombrero que yo uso es y la realidad migratoria que son todos los otros. Claro, era un tipo muy clasista también, y que jugaba mucho ese juego, como una época también, ¿no? En donde Montevideo estaba dividido en dos, los que vivían de 18 para allá, 18 para acá, claro. Y como él después en su decadencia terminó accediendo a tener que caminar por 18 de julio. Claro, porque era ese contraste, ¿no? Entre esa persona tan libre, que se mostraba el mundo es mío, me lo como en 2 panes, a terminar después, no diría decadencia, pero que ya no era el mismo Roberto. Bueno, ¿no? sus últimas épocas, después él, es un momento muy divertido también, porque él dice que es lo que hace una persona cuando se da cuenta que su plata se empieza a fumar, consigue un empleo público, que también era mucho de la época, ¿no? También. Era la solución. Bueno, te diré con hay cosas que no cambiaron, que hay cosas que siguen estando. Pero es que esa es lo más interesante de la obra. Si miramos, capaz que no tanto, yo siempre digo, yo nunca fui empleada pública, pero si uno mira hacia el interior del país, o lo que le llamamos otros departamentos, los otros 18 departamentos, notamos eso. Digo que las empresas no están diseminadas en todo el interior, y qué es lo que tenemos más seguro como fuente de trabajo: intendencia, museo, digo, todo lo que es público. Y en un momento él, cuando empieza como a darse cuenta de que bueno, que su fortuna, claro, porque vivía la gran vida, se hospedaba en el mejor hotel, nada, prendió fotos, su dinero. Entonces llegó un momento en donde lo que aspiró y le pidió a
aparte, claro, era todo ese círculo aristocrático que eran todos conocidos y que claro, todos esos formaban parte de los mismos además círculos. esos círculos con tendencia a ser círculos cerrados, ¿no? Porque no era que aquel porque tenía plata entraba, digo, tenías una determinada alcurnia La que familia, te hacía, no sé que qué, venía de la familia no sé cuánto, y la hija de no sé quién es con el hijo de este otro. Entonces digo, había como familias que se formaban dentro de ese Montevideo que existía, ¿no? Entonces ahí él tenía, más allá de pronto de sus raíces, él tenía cómo mostrarse también, ¿no? Y creo que de alguna manera la gente también lo aceptaba como era. Claro, fue un tipo también que recibió amenazas porque era muy agresivo, porque escribía en el diario, hacía descargos. Y de alguna manera no está plasmado en la obra, pero hay siempre un paralelismo entre el hoy y esa época, ¿no? Y cómo sigue pasando lo mismo, cómo ya no es el diario y los descargos de los aristócratas, sino que de repente son los programas de entretenimientos en donde el circo mediático es el centro, ¿no? Y cómo las redes sociales, de alguna manera, esa cosa de vomitar. Hoy vienen a sustituir una cantidad, y todo ese perfil que él tenía, que era romper, insultar todo lo que fuera respetable, ¿no? Todo lo que fuera sacrosanto. Todo lo que se consideraba que era el statu quo de ese momento, desde el punto de vista social, y bueno, y también económico, y todo lo que tenía que ver con las buenas costumbres, por llamarlo de alguna manera, aunque a veces de buenas costumbres no tenían nada, pero todo eso que era esa cosa tan armadita que era esa sociedad de ese tiempo, él de alguna manera trataba de dinamitarla, pero de alguna manera él también estaba dentro. Parte, por supuesto, y no digo, renegaba. y no es que estaba disconforme de formar parte, digo, entonces había como una contradicción en esta persona, él vivió en París, esa rebeldía también. Él vivió en París, entonces vino como con esa creencia de que era francés y jugó mucho tiempo como con su acento francés o con determinadas cosas que, claro, ¿no? Nació en la tierra de Zapicán como cualquiera. Pero juega mucho eso, entonces eso se lo hace como muy que tenga mucha carne, ¿no? Claro. El trabajo. Es un espectáculo de 1 hora y 10, que es digo, que vas entrando y saliendo de estos estados de ánimo, ¿no? Tiempo, porque son diferentes estados. Porque pasa de la euforia a la depresión más profunda por la situación en la que está o por cosas que vivió, que él relata en el cuento. Y también cuenta una cantidad de anécdotas en donde él, como son sus pequeñas venganzas o sus pequeñas rebeldías ante la sociedad, como defendió a su manera a mujeres infieles o a maridos, ¿no? Como en su entorno él fue como una especie como de héroe o como de persona que arremetió contra las costumbres y contra lo que él consideraba que no estaba bien. Claro. Es todo un personaje, ¿no? Es todo un personaje porque además está presente en muchos momentos de la historia, incluso hasta de la historia intelectual de este país, sí, claro. ¿No? Su vínculo con Delmira Agustini, por ejemplo, que era también una mujer que apelaba a muchas de las tendencias, por ser una manera que tenía Roberto de las Carreras, ¿no? Digo, como que uno pensaba en lo que era el amor libre, hablar una mujer, porque un hombre también caía fuerte, pero una mujer más, digo, como que tenían ciertos hilos de conexión, ese hilo rojo, ¿no? Entre ellos, que ella, más allá de que tenía una familia, también tampoco se sentía dentro de ese mundo, como estos seres desubicados de la sociedad, ¿no? Que no saben cómo encontrar su lugar. Lo critico este mundo, pero formo parte, escribo y me expreso, pero a la vez tenemos, es, ¿no? La sociedad la que me compra el libro o la que lo consume, pero yo también la estoy insultando, digo, son esas cosas que hoy tenemos una mirada a la distancia, ¿no? Y nos damos cuenta que eso también a veces es construcción, ¿no? Totalmente, pero lo loco es cómo seguimos funcionando de alguna manera igual. Sí. Y cómo hay determinados temas o determinadas cosas que siguen funcionando igual.
con otros términos o con otras situaciones, pero la discusión del amor libre sigue arriba de la mesa hasta el día de hoy. Sí. La variación del casamiento, qué es fidelidad, qué no es fidelidad, esa idea de la mujer y del hombre, ¿no? Del machismo y que sigue hasta el día de hoy, los femicidios y demás, que en aquel entonces se plantea como un horror y él en un momento dramatiza, incluyendo en la obra todo un discurso que hizo en el velorio de una mujer asesinada por su marido. Pero claro, termina eso y le pregunta al público, ¿y esto cómo lo traducimos al día de hoy? De verdad, usted, hombre casado, si hoy en el 2025 encuentra a su mujer en la cama con otro hombre, ¿qué hace? Realmente, seamos sinceros, porque va a eso, ¿no? Ese lugar como... Claro, va a ese lugar que molesta, ¿no? Porque no es la pregunta que la haces como en una generalidad. ¿Qué se hace usted con que esto? está ahí, ¿qué hace si la encuentra ella con a alguien determinado, ¿no? A esa persona que la deja comprometida con una respuesta que no sé si la quiere dar, porque es muy difícil, digo, que en forma incisiva te estén preguntando cosas que de repente vos te mostrás, porque a ver, yo creo que al día de hoy hay mucha gente que se muestra como que está re superada de una cantidad de cosas, rascás un poquito y ya salta o el machista o la conservadora. Hombres y mujeres, ¿no? Claro, pues estamos hablando de mujeres también que te dicen, sí. Yo recuerdo un caso bastante cercano, una señora que todo lo que hacían las demás mujeres estaba perfecto, pasaba dentro de su familia, de sus hijas, pero eso no lo puedes hacer, pero sí, pero es distinto, es ella. O sea, eso que vos ves, que el otro está perfecto que lo haga, pero adentro de mi casa, de mi familia, no. Entonces, es esa dualidad que sigue hasta el día de hoy. Y estamos, es como aquello que decimos, no aprendimos nada, y hay cosas que las vamos viendo en el discurrir social, ¿no? Que ves que esto que pasaba, que pasó ayer, pasó hace 10, hace 15 años, bueno, y vuelve a pasar. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuál es la evolución? ¿En qué evolucionamos? Porque, votar una ley no significa que vos, seas una persona afín a eso. De pronto es una disciplina partidaria y después te vemos en actitudes que no se corresponden. Entonces el tema de la coherencia, ¿no? Entre lo que yo pienso, porque vos como actor podés hacer Hitler también y no estar de acuerdo. No, por supuesto. Pero eso no es tu actitud. Por supuesto. Porque vos al personaje lo tenés que terminar creyendo para poder hacerlo. Entenderlo, ¿no? O entenderlo o comprender. Saber por qué llegó a eso, por qué piensa eso. Pensarlo, estudiarlo. Exacto. Pero lo haces y no sos el personaje. Vos sos una persona que hace un personaje. Porque ese es el trabajo. Entonces, de alguna manera, vos lo tenés que salvar hasta emocionalmente por algún lado, para que yo también me crea que vos sos ese. Pero después vos dejás de ser ese. Totalmente. Entonces la coherencia es entre lo que se dice, no sobre el escenario, sino lo que se dice en la vida y lo que se actúa. Porque entonces, si no, ahí viene el descreimiento, ¿no? Porque hay gente que dice, yo ya no creo en la política, pero ¿cómo no? Si es una herramienta. Sí, pero imagínate, fulano hizo tal cosa y dijo tal otra. Entonces es esa falta de coherencia que también podía tener este personaje, ¿no? Tiene contradicciones, como tienen todos los seres humanos. La obra lo expone un montón, porque tiene todas las grietas que tiene que tener. Cuenta anécdotas que ejemplifican, ¿no? Como su accionar y sus contextos y sus entornos y sus vínculos. Exacto. Pero por otro lado, claro, yo también al estudiarlo y al profundizar en eso generás como mucha empatía con el personaje, y en muchas cosas no sé si es que estás de acuerdo, pero hay algo en el discurso que tiene como una razón que te puede llegar de alguna manera a convencer, claro, ¿no? Porque él tenía un discurso también muy persuasivo, a la vez que era fuerte y lo muy que pícaro decía, también, tenía esa picardía que hace propia. que sea muy divertido también, y eso le agrega al espectáculo como un condimento interesante. Exacto. Porque de repente hay una parte que sí, que es grosera, que es agresiva, pero lo dice de una manera tan... Hay momentos en donde, no sé, él hace un descargo a alguien que lo agredió.
y la manera en que insulta o la manera en que se revela no es la que el común puede decirlo. Claro, muy pícaro. Entonces eso, quieras o no, te acerca al personaje, a esa realidad. Y después, bueno, uno obviamente puede estar de acuerdo o no con las cosas que él propone. Pero no deja de ser un personaje interesante siempre, muy seductor además, ¿no? Y es un dandy aparte. Tiene mucho de juega con la estética, y el seducir a todo lo que mueve, porque no les importa nada, el arte de seducir hacia donde sea, con quien sea, casada, viuda, o sea, rompiendo y provocando todo lo que era esa época. Claro, provocando situaciones que son casi como, no casi, eran prohibidas. Por supuesto, ¿no? O sea, son ilegales al día de hoy. ¿A quién se le ocurre no decir, bueno, puede pasar, por supuesto que y pasa, pero digo, en aquel momento, ¿a quién se le ocurre ir atrás de una mujer casada? Tratar de seducir a alguien que tiene esposo, digo, porque me pongo también y no logro ubicarme cabalmente, porque obviamente, digo, son otros tiempos también donde se vivía de otra manera y si hoy seguimos viviendo de alguna manera con eso de la apariencia, digo, en aquel momento era fundamental, ¿no? Lo que se mostraba. Y aparte, un Montevideo muy chico, en donde, claro, todo era mucho más pueblo, todo se conocía, todo era mucho más notorio, por supuesto. Eran cuadras y todo sucedía ahí y todo era muy, muy escandaloso. Claro. Los palcos del Teatro Solís, lo que sucedía en esos palcos, quién iba con quién, los carruajes, los paseos, todo tenía una carga social. Claro, hay todo un entorno, como decían Barra y Nahum, ¿no? Todo ese entorno de ese Uruguay casi colonial, digo, donde desfilaban personalidades, porque esa gente que llegaba al teatro era toda gente conocida socialmente. Totalmente. ¿No? Y que tenían relevancia, el doctor cual, el doctor tal, la esposa de, digo, era todo ese mundo. Y está bien que la gente quiera demostrar que eso tenía su cuota de falsedad, pero está adentro, desde el adentro decirlo, es que este espectáculo es lo gracioso que tiene, refleja ¿no? absolutamente todos esos planos. De una manera u otra va llegando a todos esos rincones. En sus canciones, en las anécdotas, lo va contando, en lo que él vive, porque hay una cantidad de anécdotas que él vive, encuentros con Valle, encuentros, su época de cónsul en Brasil, que él pretendía ser cónsul en París, obviamente le dijeron que no y lo mandaron a París, un lugar con un vago a selva, caluroso, donde la pasó horrible, pero claro, todo eso fue además eso nutre una historia, claro, ¿no? Es porque que la historia digo, si hubiera sido desperdicio. todo tan lineal como él hubiera querido, quizás no estuviéramos hablando hoy de Roberto de las Carreras en el teatro. No nos interesaría de pronto, sí, alguien que tuvo cargos públicos, pero que dejó. En cambio, él dejó una vastedad de personajes de su propia persona. Tiene poesías, ¿no? Y claro. textos muy interesantes. Hay textos que en la obra hay 3 o 4 fragmentos que quedan plasmados, que son de una belleza enorme. La musicalidad es muy de la época, ¿no? La verdad que vos, Santiago, que es el director musical, nos dice que es como el Gershwin uruguayo, que es un músico que ha nadado en todas las aguas, que ha hecho música clásica y es súper respetado por los músicos, pero también se metió mucho en lo popular, y este espectáculo lo gestó, que aparte nos pasó. Claro, la obra se hizo hace muchos años, ¿no? No hay registro, yo no había visto nada. No, era chiquito, no sé y si empezamos, estaba, él tiene que hablar, no. Y después una versión 2000 y poquito de Humberto de Vargas en el este de Italia. Me acuerdo. Y claro, la pero música... Pero pasó agua, Mucho, pasaron más de 20 años. Sí, por eso, Y la música, que la fuimos a buscar a Gadu porque no hay registro, había partituras sueltas, la música no estaba registrada como tal, esas cosas de otra época, y de las cosas que pasan en Uruguay, que los materiales se pierden y que el acervo desaparece. Es una pena. ¿Y dónde está? Y buscaba, hablamos con Juancho Sarabí, que fue el último que la dirigió, y buscamos, y en ese momento a mí se me prende la lamparita, y yo le digo, yo le voy a preguntar a Enrique Sosa.
¿Ubicás a Enrique ¡Uy, sí! Claro. Porque Enrique graba de toda la vida. Todo. Incluso le debo una visita porque especialmente me invitó para conocer sus archivos, un todo. Museo. Sí, la casa. Él me dijo, te va a encantar. Entonces le dije, mira, estamos atrás de la música, este espectáculo que se hizo en el 2009 y que se hizo no sé cuándo. Vos por casualidad, y podés creer, obviamente, no me digas en que su lo tenía. acervo, porque tiene realmente grabadas no sé cuántos espectáculos, y ahí, a través de ese disco que él grabó, pudimos rescatar la musicalidad, esas 5 canciones. Hay una parte que la compuso ahora Santiago, de ambientación y demás, y tuvo una introducción que es composición de él, pero las 5 canciones de la Marque Pons las pudimos extraer de esa grabación que hizo él en el Estilo Italia. ¡Qué impresionante! Hace más de 25 años. No, esos acervos culturales son impresionantes porque él incluso me dijo, sí, dice, te voy a mostrar eso. Digo, sí, pues yo sé que vos grabaste, pero tengo otras cosas para mostrarte. No, es un museo, la casa es una locura y tiene, ya tengo una biblioteca enorme, llena de discos, de CDs, obviamente lo tuvimos que pasar. Sí, bueno, a MP3, hoy hay que cambiar una cantidad de cosas, claro. Pero nada, estuvo buenísima esa experiencia porque nada, fue esa cosa como de investigar y llegar y cómo esta hoy gente... o mañana, cuando lo vea le voy a preguntar, hoy o mañana, ¿dónde vaya a pagar todo eso? No, ya le dije, ¿qué vas a hacer? Esto tenés que donarlo a SUBA, tenés que llevarlo a algún lugar que alguien se haga cargo y que lo reserve porque tiene mucho valor, de verdad. No se puede perder porque tiene registro de obras de hace 30, 40 años. A mí me dijo un compañero de acto, José Luis Añón, que es un disparate lo que él tiene y voy a aprovechar esa invitación que me hizo porque me dijo, yo estoy jubiladísimo, así que a mí no me tenés que decir, no, uno siempre avisa cuando va porque puede tener alguna diligencia que hacer, pero digo, yo sé que voy a estar más de una hora charlando con él, por cierto, porque va a ser algo sin duda divino, ¿no? Y decime, además de esta obra de Boulevard Sarandí, ¿qué pasa con la Dama del Tango? Bueno, la Dama del Tango... él va a decir que es una obsesión maya. No soy obsesiva, pero como él cuando estuvo por la Dama del Tango, que fue una obra elegida en nuestra dramaturgia, en el mes de febrero, que yo traté de ver todas las que más podía, porque el temor mío era después que vinieran esas obras se fueran a hacer y vinieran todas las demás y me quedara sin verlas. Entonces dije, bueno, ahí aprovecho. Pero esa me gustaría volver a verla, no sé si tendré la oportunidad, pero sí que la vea más gente también, ¿no? La Dama del Tango, ahora creo que se habían presentado algunos de los fondos, habíamos pedido la sala enseguida que la terminamos de hacer, no se pudo por compromisos de la sala, y tal, estamos con el tema de buscar el espacio. Son espectáculos que no son fáciles de hacer, no se pueden hacer en cualquier sala. Sí. Pero nosotros terminamos con todo el envión y fue como tratemos de hacer un par de fines de semana más, pero no se podía en la sala, así que tenemos todo ahí, estamos esperando. No, lo que pasa que en ese momento era muy difícil porque estaba que tenía como 15 o más espectáculos, una cantidad, nuestra tenía muchísimos espectáculos, yo creo que me quedaron 2 o 3 dentro de todo, porque en el medio se cruzó también la temporada alta que organiza la Verdi, entonces hubo alguna cosa que se me juntó el horario y no pude, pero vi casi la totalidad y bueno, la Dama del Tango estaba que se caía de gente. No había, y es más, yo doy un dato porque yo no lo sabía, no me había pasado con otro espectáculo que había ido a ver, pero tuve que esperar bastante para bajar por el ascensor, porque arriba estaba lleno también, que no había pasado con otros espectáculos que sí habían cubierto todo lo que es platea y algo arriba que era menos. En este caso tuve que esperar como 3 o 4 bajadas de ascensor para poder ingresar al ascensor. Digo, porque estuvo colmado. Lo que da una idea del tipo de espectáculo que aparte no vamos a entender que porque llame la Dama del Tango trate el tema de tango, ahí lo que había era solo espectadores mayores, había todo, había jóvenes es que también. El tango ahora el tango no sabe de edades ahora. Y se está acercando muchísimo. Mucha gente toda joven. La gente que está estudiando, yo tengo un sobrino que tiene cercano a los 20, ni siquiera tiene 20, que tiene una novia que está estudiando y que
lo enganchó a él también, sí, para hacerlo, y están locos de la vida. Incluso creo que el día del tango estuvieron en televisión también, que le hicieron una nota, Petru les hizo una nota. O sea que hay todo un movimiento acá en Argentina, bueno, Japón ni hablemos, digo, pero los países acá de América Latina cercanos, en que está haciendo furor. Sí, el tango está en un muy buen momento, así que nada, nosotros esperando que surja la oportunidad para volver a hacerla, está todo pronto. Para ver a esa actividad. Pero nada, es una sala que se necesita, una sala como la Nelly, como el Galpón, la sala grande, no se puede hacer en cualquier lugar, entonces eso dificulta un poco la viabilidad de la reposición. Sí, porque nosotros somos un departamento que salas grandes tenemos, la Campodónico, la del Solís, la Nelly Goitiño, pero no tenemos, no abundan tantas, no. Porque, a ver, en general se están usando para teatro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el teatro independiente también no se van a jugar a tener una sala de 400 localidades si no sabemos que 60, 80, 100 de pronto podemos cubrir, pero a veces esa cantidad, digo, y a veces... Es muy grande, las salas son caras, claro, no es tan fácil. No es tan fácil. Y no son para todos los espectáculos tampoco, ¿no? Son solo para determinado tipo de show. Y además yo entiendo que hay, cuando son obras que tienen mucho elenco, que necesitan también, pero también obras como en este caso, ¿no? Que es una parte teatro, una parte donde hay una parte de baile y canto grande, digo, y que uno sepa que eso puede abarcar un espectro de público grande. Totalmente. También, ¿no? O sea, no tampoco para cualquier, bueno, musical Chicago, por ejemplo, o esa historia, digo, esos espectáculos uno ya sabe que van a llevar público. Claro. Sería como extrañísimo que no llevaran. Acá el musical pega fuerte. Mucho. Pega fuerte. El tema es que es difícil hacer musical. Exacto. Juntar la gente también, tener ese elenco y además los derechos de autor, en el caso que no sea algo nacional, también digo, duran una son cantidad. Caros y puedes hacer una cantidad de funciones infinitas y es un esfuerzo enorme. Pero bueno, estamos ahí. ¿Y en qué otro trabajo? Porque andás con algo más. Bueno, ahora estreno una comedia con Federico Pazzi, con Franklin Rodríguez. Y después voy a hacer Matita con Graciela Rodríguez, Noelia Campo y Carlitos Rompani. Es la mamá, ¿no? Sí, es una mamá, es la madre y la tía. Todos. No, es una historia, digamos, a grandes rasgos, es una historia en donde la mujer que crió a sus hijos sobrino, por cosas de la vida, se enamora de alguien más joven y ahí empieza un debate familiar yo soy el novio de Graciela, del personaje que hace Graciela Rodríguez. Estamos mal porque hay una diferencia, discúlpenme, pero hay. Ese es el juego. En realidad lo que está bueno de la obra es que no plantea... No, yo a lo que leí algo pensé que, bueno, los hijos se van a pelear por una herencia. ¿Hasta cuándo tenés posibilidad de pelear por tus bienes? Claro, tus bienes son tuyos. A mí me sonó como hoy es tan común que toda la gente se distancie por el dinero, ¿no? Los hermanos, los amigos, todos los que Esto tienen... sin duda tiene que ver con eso, porque de alguna manera lo que plantea es, o sea, ese sobrino que es el único heredero, claro, genera y donde viene alguien y está la novia de él, y todo gira alrededor de la plata, de la desconfianza, de qué es amor verdadero, qué no, y algo interesante del espectáculo en el metro. Algo interesante que tiene, no es una comedia. Es una comedia, pero es una comedia dramática, es una comedia que plantea un tema y tiene momentos bastante incómodos, duros, pero de alguna manera no hay un juicio de valor, que eso es interesante, ¿viste? No es que yo soy el sobrino. El bueno y el malo. Bueno, la obra plantea una situación y el público decidirá quién tiene razón o con quién empatiza, o si le cree a este hombre o si le cree al otro, porque hay toda una situación como de una manipulación, ¿no? Esa cosa de la señora está enferma o están los sobrinos de vivos, o la mujer se enamoró de verdad, hay un amor verdadero. Claro. Hay como todo un planteo que es muy interesante. Está bastante bueno. Y aparte maneja un lenguaje audiovisual, teatral, hay unas pantallas, hay una cámara con nosotros en escena, donde de alguna manera va relatando una parte de la historia y la otra parte sucede en el escenario.
El director es Diego De Vincenzi. Lo conozco. Que la verdad que está haciendo un trabajo buenísimo. El que está al frente ahora de La Incorrecta. Exactamente. Y nada, está muy interesante. Bueno, pero tenés un año para moverte, porque sí. Capaz que después de ahí me decís que tenemos algo un par más. de cositas más. Bueno, para niños vamos a hacer Frozen en el movie. Tenemos los derechos para hacer Frozen, así que vamos a hacer unas funciones de musical también. Qué lindo, pero eso es para Segunda julio. semana de vacaciones de julio. Bueno, nunca sabemos si tenemos una semana, 2 semanas. Ya ahora ya es un relajo. Ya es un despiole, o sea, sabemos que las obras van a estar. Nosotros vamos a estar lunes, martes y miércoles de la segunda semana, doble función cada día. Ya que van a ser 6 funciones. Bueno. Y bueno, la idea después. ¿Y que es un elenco grande? Es un elenco de unas 20 Sí, porque tiene unos cuantos personajes. Sí. ¿Ahí qué haces? Ahí dirijo. Estoy un poquito en la producción también. Y bueno, y para después segundo semestre hay un par de cosas más también. Estamos todavía en producción. Yo te había contado algo, Beso de la Mujer Araña, está ahí en la vuelta. Estamos ahí con unos proyectitos más. Así que 100 años moviditos. Este va a ser un año, pero ahora estoy a full con Boulevard Sarandí, que es como el próximo. Claro, es lo inmediato, que se estrena el 4 de junio. 4 de junio, sala Hugo Balso del Sodre, del auditorio. Preciosa. Y hacemos 5 funciones de corrido, 20 o 20:30. ¿No? Divina. Cualquiera de las 2 horas es preciosa. Sí, es temprano, relativamente temprano. Y vamos a hacer 5 funciones y después tenemos que hacer algunas más, que vamos a ver si hacemos ahí o en otra sala, pero estamos comprometidos a hacer más funciones. Es la misma norma que las que se presentan a Cofonte. Son 8 funciones y de ahí en adelante las que quieran, que van a tener para hacer muchas más. Sí. Porque el formato de unipersonal, ¿te gusta? Me encanta. ¿Vos hiciste ya? Porque no me acuerdo. Por eso pregunto, porque yo a todo el que hace unipersonal pregunto, ¿hiciste salvo que haya sido el año pasado? No. Porque nunca es hice, algo muy enfrentado solo, ¿no? Claro. A la guerra solo. Sí, tengo la banda que me acompaña, que es el aliado, y creo que le va a dar un marco muy lindo, para aparte son la banda. Pero no tenés, digamos, el antagonista, ¿no? Sos vos y bueno, y a veces da un poquito de cosa, ¿no? Sí, pero es un desafío, lindo, ¿no? Sí, muy copado, y aparte la obra es muy linda. Es precioso, el texto es muy hermoso. Linda de estudiar, de preparar, estamos trabajando con Félix. Con el director, ¿qué tal? Divino, divino, los dos. Lourdes también como productora, muy cuidadosa. Felipe Maquera, que está en el vestuario. Sí, yo vi el vestuario. Un placer. Vi la foto y ya dije, si este es el vestuario, me enamora. Espectacular, el sombrero, el jaqueto, espectacular. Y el que tiene su facha y su pinta, ¿no? Para llevarlo, yo me imagino que debe estar muy... Bueno, eso es lo más importante, digo, y en principio entonces tenemos Boulevard Sarandí. Después yo insisto, porque yo soy insistidora, con La Dama del Tango, porque me quedó ahí, quedamos todos... El que no la pudo ver ni sea, pero me hablan y se hará. Yo pienso que sí. Sé en el mes, pero se va a hacer. Vamos a hacer y después, bueno, tenés una de Franklin. Una con Franklin. Que trabajas con Franklin. Sí. Ahí está. Pero vos ya hiciste la vida con Franklin. Hicimos, esta es la tercera. Ahí está. Y después, bueno, esta con Graciela Rodríguez en el sitio. En el sitio, el espacio de él. Sí, y después la de Graciela Rodríguez, Noelia Campo y Carlitos Rompani, que dirige Diego Vincenzi, en el Metro. El 13 de junio estrenamos, los viernes. En medio de Boulevard Sarandí estrenás también. Estrenó la otra. Y ¿Cómo vamos a se hacer hace todos para los viernes. trabajar 3 obras a la vez? Bueno, ¿no? con mucha organización, con una agenda muy ordenada y estudiando un montón, ¿no? Un montón. Pero son obras bien distintas también, la otra es más colectiva. Claro. Tengo un poco menos de responsabilidad, eso claro, la centralidad, digamos, la tenés acá en Boulevard. Acá tengo el libreto que sos solo. Conmigo y estoy estudiando todo el tiempo. La otra la trabajo más en equipo, es como otra dinámica. Bueno, pero falta, pero no tanto. Digo, 4 de junio es ahí. Semanas o sea, Betty, que te aviso que celebramos tu cumpleaños allá en la Hugo Balso. Yo allá festejé el mío con Casa de Muñecas y de Betty con esta. Muchísimas gracias. Por favor. Mucha suerte. Hay las entradas ya están a la venta Anticantel, como todo. O la boletería de la misma sala. Sí. Está. Apúrense, miren, yo no por ser hincha de nadie, pero yo sé
que hay espectáculos que tienen un nivel de seducción grande. Este es uno de ellos. Entonces, a sacar las entradas, porque después se quedan sin entradas, y a veces me llaman y me dicen, no conozco a nadie, porque yo, claro que sí, que a Lourdes Moreno la conozco, pero no va a facilitar porque el público tiene cómo llegar a las entradas. Si no logran la conexión durante el día, hagan como hacía una amiga mía, Carolina Cancela, que ahora vive en España. Entran en la madrugada, se despiertan y ahí es más fácil porque la gente generalmente 2, 3 de la mañana duerme. Entonces ahí está bueno porque ahí puede entrar con más facilidad. Y yo sé que estas entradas van a volar. Entonces pónganse al día y sáquenlo antes que puedan las entradas y no se pierdan porque este actor vale mucho, vale más de lo que pesa, porque pesa poco porque se cuida mucho, pero hay que ir a ver Boulevard Sarandí porque además es un texto memorable de Milton Esquinca, que es tremendo, digo, es hermoso. Y ya lo vimos en 2 oportunidades, pero cuando cambia el actor, cambia la obra. No, y cambió la cuando época cambia también. el actor, cambia la época y cambia el director. Entonces se ayorna al momento también, ¿no? Más allá de que él tuvo su época en la que vivió, pero hay otros matices que rodean a ese espectáculo. Muchísimas gracias, Rodrigo, la suerte del mundo, que llegues bien a tu casa. Sí, sí. Digo, bien en el sentido que no tengas tantos fracasos. Ahora, así que voy a seguir ensayando. Está muy bien. Y con ustedes nos encontramos mañana y con Fernando Amaral, que anda por ahí, que viene mañana a Teatro al Día. Chau, chau. Gracias. Chau.